Finalmente cerramos la candidatura con más de 35.000, 40.000 personas en la calle Brasil con Alameda, según cifras de la misma policía, ¿no? Por lo tanto, el hecho político de provocar la autoconvocatoria de comandos fuera del país y dentro del país, la capacidad de movilizar gente, éramos la única candidatura, fuimos la única candidatura que se atrevió a hacer un acto político en el Teatro Caupolicán, la única candidatura, y la única que lo llenó sin ningún problema, sin hacer ningún gran esfuerzo de búsqueda y de recolección de personas. No pusimos camiones, ni buses, ni micros, no pusimos nada, más que una convocatoria por las redes sociales y por las páginas web de la candidatura. La única candidatura que cerró con cerca de 50.000 personas en la calle, en la Alameda. La única candidatura que tuvo un discurso político, que hizo construcción de discursos. Ya terminamos el libro sobre los discursos, que se llama Me duele Chile, y que obviamente va a llegar por estos lados una vez que esté impreso. Está editado ya, está diseñado y estamos en el proceso de producción material. Un libro con los discursos, que fueron más de 10 discursos, pero los discursos que se produjeron que dan cuenta, ¿no es cierto?, de que fue una candidatura que se construye no solamente sobre la base de un interés mercantil, ¿no? Que la política hoy día en Chile está muy atravesada por la lógica de mercado, de levantar un candidato, una figura, un eslogan, una sonrisa, un trabajo de publicidad, y después echar a correr el trabajo de las estrategias de marketing. Nosotros fuimos capaces de explicar nuestra aparición en el escenario de la política como una parte, como un eslabón de una historia de lucha de los últimos 40 años, porque en esta candidatura llegaron aquellas organizaciones de derechos humanos que desde el primer día del golpe militar estuvieron luchando por la recuperación de los cuerpos, por la redignificación de la condición humana, en contra de la desaparición de personas, de la tortura y del exilio. Estuvieron con nosotros, nosotros tomamos su proyecto y sus aspiraciones y los pusimos ahí. Con nosotros estuvieron los mapuches, el partido mapuche, Gualmapuwen, que trajo su programa y su proyecto de autodeterminación, de reconocimiento constitucional, de autonomía como pueblo, autonomía intelectual, cultural, como nación, como lengua, de demanda por la restitución de tierra. Nosotros incorporamos eso dentro del proyecto. Llegaron los animalistas y su aspiración de un trato respetuoso y digno de los animales, y los recogimos no solo porque había que recoger gente, sino que porque tenemos la claridad y la convicción política de que una nueva sociedad pasa por reconsiderar la relación en que nosotros tenemos con la naturaleza, con los bosques, con los ríos, con los animales, y entendemos que tiene que surgir de una nueva manera de habitar el mundo, una relación de respeto, de dignidad, de consideración igualitaria de otras formas de vida con derechos, ¿no? y con la concepción de que no podemos seguir pisando el mundo, caminando el mundo, sobre la base de que todo lo otro que está en nuestro alrededor es un insumo, un medio, un instrumento, un recurso para la vida feliz de la condición humana. Y tenemos entendido y hemos asumido que otras formas de vida son merecedoras de respeto, son sujetos de derechos tanto como los seres humanos. Fuimos un proyecto que se planteó profundamente latinoamericanista, y no a la manera del discurso de los 60, no a la manera de lo que en algún momento fue una mirada latinoamericanista que reconocía la urgente necesidad de una patria grande, de
países, de estados latinoamericanos. Nosotros hablamos de un latinoamericanismo que se funda en los pueblos, un poco recogiendo el legado de una de las figuras más notables del siglo XIX, el último libertador de América, de la primera luchas por la independencia y el primero de las segundas independencias, ¿no? Que fue José Martí, que planteó la idea de construir una América nueva, una nuestra América, sobre la base de reconocer no solo que existían negros, que existían pueblos originarios, mestizos, inmigración europea, sino que existían cosmovisiones, culturas, lenguas, y con todas ellas deberíamos ser capaces de construir un estilo universitario, una universidad americana, una cultura americana, instituciones americanas que recogieran no solo la existencia de la diversidad racial, por decirlo así, por darle un nombre, sino que también la diversidad cultural, la diversidad cósmica, ¿no? Las cosmovisiones distintas. Con todo eso era América para Martí, y entendía que tenía que ser parte de una construcción armónica de esta América que él pensaba debería ser de integración armoniosa y respetuosa de todas esas herencias, porque América es eso, ¿no? En esa dirección nosotros decimos, nuestro latinoamericanismo era y es un latinoamericanismo que se basa en el reconocimiento de cosmovisiones, de pueblos, de culturas, de lenguas, que deben ser parte de una construcción nueva que nos debe llevar a proponer un orden económico, un orden político, un orden social, un orden cultural, que permita integrar todo ese aporte, ¿no? Esa es nuestra visión latinoamericanista, y pudimos en el discurso establecer claramente nuestra explicación, ¿no? ¿Por qué somos? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué existimos? No es un producto más de supermercado, no es una nueva Coca-Cola, no es un nuevo par de zapatos, ni una nueva marca de automóviles. Es un proyecto político que está situado en nuestro tiempo, en la segunda década del siglo XXI, y que tiene una herencia histórica en Chile, porque recoge la lucha de los últimos 40 años, pero también recoge la lucha de los 500 años previos a nuestra existencia temporal. Pero a pesar de ser tardío o muy avanzado en el tiempo, no deja de estar relacionado, ¿no?, con el fenómeno de América, ¿no?, de esta América que surge y que nace y que se explica por el desarrollo del capitalismo. Nosotros lo dijimos, y hay estudios que lo han documentado. América se inventa, entre otras cosas, para darle viabilidad, para darle capital al proceso de acumulación capitalista global. Wallenstein, cuando inventa o desarrolla su idea del sistema mundo, nos explica de una manera clara cómo se hace ese proceso, cómo la invención de América es un fenómeno para integrarlo a este fenómeno gigantesco que fue el sistema mundo, y que no es más que el orden capitalista. Un orden capitalista que para sustentarse necesitaba dos fuentes primordiales de generación de riqueza, ¿no? Porque el capitalismo es básicamente una máquina de producción de riqueza, de generación de riqueza, concentrada y acumulada en esta burguesía local y multinacional. Y necesitó 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. A veces y de hecho uno a veces intenta preguntarle a un economista, tanto recién salido de la universidad o con años de experiencia, que le expliquen, pregúntenle ustedes, cuando se encuentren con un economista, que le explique cómo pasamos de la vela encendida a estas ampollas. ¿Cómo pasamos de trasladarnos a caballo
a trasladarnos en aviones, en transatlánticos, en TGV, trenes de alta velocidad. ¿Y cómo lo hicimos en tan poco tiempo? ¿Cómo se hizo en tan poco tiempo? Y pocos economistas son capaces de darle una explicación que sea relativamente plausible, ¿no? Atendible, porque normalmente el economista clásico, el economista que no ha pensado mucho más allá de lo que le han enseñado, le va a explicar que esta gran acumulación de capital se explica porque algunos ahorran y otros no ahorran, porque algunos trabajan más y otros trabajan menos, ¿no? Yo creo que no es atendible esa explicación, que la verdad no hay por dónde, ¿no? Que pueda uno explicarse todo este fenómeno gigantesco de capital, de masas de capital, si no vamos un poco hacia atrás y vemos que el capitalismo requirió de algo que no fue poco despreciable, que fueron 400 años de esclavitud. Imagínense tener a gran parte de la clase trabajadora haciéndolo por el plato de comida. Imagínense lo que significa eso. Piensen ustedes que el trabajo en el capitalismo es uno de los costos más altos y de los problemas más graves que tiene el capitalismo para ordenar el proceso productivo. Porque yo invito a que lean este libro, que seguramente todos ustedes lo han leído, pero mírenlo ahora desde otra perspectiva, no solamente desde esta mirada más bien ética que tiene Galeano, ¿no? Sobre las venas abiertas de América Latina, ¿no? Uno lo mira y dice, bueno, mira, qué triste ha sido la historia de América Latina. Pero ese libro nos permite a nosotros darnos cuenta de el sentido y la razón de la invención de América. Una cantidad de riqueza que fluye hacia los centros desarrollados, hacia la vieja Europa, que es donde se inventa y donde se despliega el capitalismo. 3 planetas completos salieron del puerto de Cartagena de India. 3 planetas completos, valor presente hoy día, calculado por estos métodos de valoración que hacen los economistas con la tasa de interés compuesta. Calculan el valor de lo que salió desde los puertos de América hacia Europa en riqueza. 3 planetas completos. Bueno, ahí está la razón de este capitalismo que nos sorprende, que es impresionante en términos de riqueza que se mueve en el mundo. Bueno, tiene que ver con América, tiene que ver con Sudamérica, tiene que ver con las venas abiertas de América Latina y tiene que ver con esa herencia africana en América, en donde muchos pueblos enteros fueron puestos bajo esclavitud para generar esta máquina de acumulación del capital. El famoso comercio triangular. Los barcos salían de Europa llenos de las mercancías que producía la incipiente revolución industrial. Vaciaban los contenidos en las costas de África, hacían una ganancia de capital. Llenaban esos barcos de esclavos, los llevaban a las costas americanas, vaciaban los barcos, vendían los esclavos, hacían ganancias de capital, compraban azúcar, compraban cacao, compraban caucho, los traían a los puertos de Europa y hacían otra ganancia de capital. 200, 300, 400 años haciendo eso, el comercio triangular, base del desarrollo de la banca capitalista, base del desarrollo de la industria de construcción de barcos, base del desarrollo del comercio internacional, del desarrollo de la industria. Ahí está, y ahí estamos nosotros. Y frente a esos proyectos de usurpación y explotación humana que fue el capitalismo, en América siempre existió, siempre hubo una actitud de resistencia. Y siempre fuimos testigos, porque no es por nada que solo en América hayan habido tantos fenómenos. Esto uno tiene que pensarlo también. Nosotros como latinoamericanos y de izquierda
deberíamos no solo sentirnos orgullosos de que existan figuras como el Che Guevara, ¿no? O como Sandino, o como Emiliano Zapata, Salvador Allende. Uno tiene que explicarse por qué en América, solo en América del Sur, han aparecido tantas figuras de esa estirpe, de ese sello contestatario, revolucionario, rebelde. ¿Por qué en América? ¿Por qué siempre en América? ¿Por qué siempre en nuestra Latinoamérica han aparecido estos fenómenos? Y uno dice, bueno, han pasado, esto ocurrió en tiempos de la colonia, ocurrió en la independencia. La independencia de nuestros pueblos latinoamericanos, para que ustedes sepan, es conocida, las luchas de independencia, como gestas épicas que no han tenido ningún parangón en otra parte del mundo. La lucha por la independencia americana, la sudamericana, no tuvo el apoyo ni del imperio inglés ni del imperio francés. Y eso fue impulsado por jóvenes, Bolívar, San Martín, Sucre, sin ningún apoyo y frente a un tremendo imperio. ¿Por qué uno tiene que preguntarse por qué aparecen esos fenómenos, ¿no? esos proyectos de resistencia? Nosotros somos de alguna manera, en Chile, en el año 2013, un proyecto que de alguna manera se articula, se encarna en una larga historia de proyectos de resistencia. Y nosotros nos hemos levantado en Chile, el año 2013, también como un proyecto de resistencia. No solo somos un proyecto político, somos un proyecto que pretende resistir. ¿Y por qué? ¿Resistir a qué? Hoy día, frente a la crisis del capitalismo, que ustedes la están viendo, nadie imaginaba que alguna vez la vieja Europa, la que había construido el estado de bienestar y había constreñido el capitalismo hacia un sistema relativamente blando en relación a la explotación del trabajo. Bueno, esa vieja Europa hoy día está cayendo, como América, en las fauces de este proceso de acumulación de capital. ¿Qué ocurre en el mundo hoy día? El capitalismo está experimentando límites en su proceso de acumulación, por distintas razones, por la presencia de la tremenda penetración que ha acontecido con el capital financiero, que es una verdadera máquina de desvitalización de la producción real, porque fluyen los capitales desde la producción real a la actividad financiera, porque los niveles de crecimiento de los derechos sociales habían llegado a un punto en que la tasa de ganancia de capital se había limitado severamente, porque de alguna manera los recursos naturales y su sobreexplotación también han ido poniéndole al sistema limitaciones severas para expandirse. Entonces, frente a este escenario de crisis global del capitalismo, una nueva, mega y gran acumulación se ha hecho necesario. Una nueva esclavitud también es necesaria, ¿no? Frente a este proyecto de nuevas depredaciones, ¿no? y de nuevas esclavitudes, el mundo necesita, el mundo requiere nuevos proyectos de resistencia. Y nosotros en Chile hemos construido este proyecto, ha nacido este proyecto, encarnado en esa historia de lucha y de resistencia de las clases trabajadoras, de los campesinos, de los pueblos latinoamericanos, frente a la imposición de un orden económico, global y mundial, que no es más que el capitalismo, y que se traduce para nuestros pueblos en esclavitud y en usurpación. Ese es nuestro proyecto, así nace el proyecto, así se construye, porque hemos visto y somos testigos de una historia
en donde los derechos de las personas han sido reiteradamente usurpados, asaltados. Y hoy día Chile es una sociedad sin derechos. Sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, sin derecho a las pensiones dignas. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista requiere reducir la tasa de salario, los beneficios sociales, porque necesita aumentar su capacidad de generación de excedentes, de aumentar la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia no aumenta cuando hay que respetar el medio ambiente, cuando hay que pagar buenos salarios, cuando hay que dar educación, salud, cuando hay que además pagar impuestos para que existan pensiones decentes para los viejos. Entonces, en esa crisis de acumulación que tiene el capitalismo, se instala en el mundo con la globalización y el neoliberalismo la necesidad de reducir beneficios sociales, tasa de salario, educación, nicho de negocio, salud, nicho de negocio. De esa manera, el capitalismo encuentra una respuesta frente a esa crisis que está enfrentando. Y nosotros, en Chile, hacía largo tiempo que necesitábamos construir un proyecto de esa característica. El neoliberalismo tiene dos eventos, dos hitos, por decirlo así, fronteras temporales. La primera es el año 1948, cuando se convoca en Montpellier, ¿no?, ese gran encuentro intelectual de liberales y neoliberales que acuerdan construir un paradigma nuevo, reformar el liberalismo bajo el signo del neoliberalismo. Ya aparece la escuela de Austria, la escuela norteamericana y otro conjunto importante de reflexiones intelectuales que acuerdan darle vitalidad al liberalismo y que al mismo tiempo iba a ser necesario para darle legitimidad ideológica, racionalización a esta reconfiguración del capitalismo bajo el signo de una nueva acumulación, una nueva vitalidad del proceso. Había que revitalizar el proceso de acumulación y eso requería una ideología nueva, un proceso de legitimación, ¿no? Y requería también entregarle a los latinoamericanos una concepción de la economía, una concepción de los procesos productivos que permitiera dar pasada a los procesos de inversión extranjera, ¿no?, que llegaban a invertir en recursos naturales, extraer los recursos naturales. Había que darle legitimidad ideológica, técnica, científica a los procesos de reducción de la tasa de salario, de disminuir los derechos laborales. Y eso fue en 1948 el pensamiento ideológico que renovaba el liberalismo y que le daba una nueva vitalidad, una racionalidad científica al proceso de acumulación de capital. Ese fue el año 1948, Montpellier.